Hola Celso, ¿cómo estás en tu Cata? cita de letras? Cita de letras, Qué exactamente. bien, la esperada cita de letras. Bueno, mejor. Nos alejamos hoy de los vampiros y nos vamos a meter en el origen de la literatura argentina. Ah, qué interesante. Sí, vamos a ver que la literatura argentina tiene como 3 orígenes muy marcados y el compromiso de hacer un poquito más adelante otros clásicos del siglo XIX argentino, que es como muy fundamental. Vamos a ver que en este momento histórico hay una peculiaridad, que es el hecho de que literatura y política no están diferenciadas. En el sentido de que la literatura todavía no es un campo autónomo. Digamos, no cumple la función autónoma, sino la función estética, que es lo que empieza a cumplir en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XX, perdón. Todos estos textos se escriben con una clara funcionalidad política. De hecho, ni siquiera se piensan como ficción. Sí. Bueno, era un poco el contexto, ¿no? Totalmente. Histórico. Totalmente. De hecho, estudiar historia argentina en el siglo XIX es leer literatura argentina en el siglo XIX, y a la inversa. Leer literatura argentina en el siglo XIX es estudiar historia argentina en el siglo XIX, porque son exactamente lo mismo. Son dos campos que se superponen. De hecho, uno de los textos que vamos a comentar, que es El Matadero de Esteban Echeverría, que es claramente un texto ficcional, quedó guardado durante mucho tiempo. Echeverría no se atrevió a publicar ese texto porque era ficción, y la ficción no tenía lugar en ese momento. Tenían lugar textos de intervención política y demás. El primer texto que vamos a comentar es un texto escrito por un alemán, publicado en Alemania y en latín, pero que sin duda marca el origen de la literatura argentina, que es Derrotero y viaje a España y a las Indias de Ulrico Schmidl. Este texto forma parte de un corpus mucho más amplio, que es el corpus de la literatura de la conquista de América. Claro. La peculiaridad que tiene esta literatura es que la funcionalidad política que percibe es contarle al rey lo que habían hecho los adelantados en el territorio del Río de la Plata, en el territorio que habían ido a conquistar en ese momento, literatura de Centroamérica, de México y demás, para que el rey les reconociera cargos y les reconociera beneficios a favor de ellos. No había que demostrarle al rey los servicios que se habían cumplido para que el rey devolviera retribuciones a favor de estos adelantados. De hecho, uno de los textos más famosos de este momento es Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que justamente lo que va a contar es una sucesión de naufragios. Está 20 años perdido acá en el Río de la Plata y le quiere demostrar al rey: dame algo porque perdí 20 años de mi vida entre los indios y estoy que no entiendo nada. En el caso de Ulrico Schmidl es muy fundacional su texto, porque él va a contar el asentamiento en lo que posteriormente va a ser el territorio de Argentina. Se dice que esta literatura no correspondería estrictamente a la literatura argentina, porque sería muy anacrónico decir que estamos hablando de Argentina en un territorio que todavía no se había delimitado y demás. Digamos, ¿no? Exactamente. Igual la misma objeción se le puede interponer a La cautiva del Matadero, a Facundo, a Amalia. En ese momento todavía no era conformado Argentina como Estado-nación. Pero Ulrico nos va a hablar del territorio que después vamos a denominar Argentina. Y hay una escena en este libro que es muy fundacional y que después va a ser recuperada por toda la literatura argentina, que es la escena del sitio. Sí. Este libro lo que va a contar es la primera fundación de Buenos Aires. Se viene con la expedición de Pedro de Mendoza, y la escena está en el capítulo 9, o sea, está muy empezado el libro, y dice así: allí se levantó un asiento y una casa fuerte para nuestro capitán general don Pedro de Mendoza, y un muro de tierra en derredor de la ciudad de una altura hasta donde uno puede alcanzar con un florete. Toda esta literatura que vamos a comentar hoy forma un corpus más grande que se denomina literatura de frontera. Siempre se trata de poner un límite, de delimitar hasta dónde son los alcances de la nación o del territorio y demás. También este muro era de 3 pies de ancho, y lo que se levantaba hoy se venía mañana de nuevo al suelo, ¿no? Claro. Todo el tiempo de idea de la precariedad en la que estaban metidos. A más, la gente no tenía que comer y se moría de hambre y padecía gran escasez. También se llegó al extremo de que los caballos no daban servicio. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas, también los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido. Sucedió que 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron a escondidas, y esto se supo. Así se los prendió y se les dio tormento para que confesaran tal hecho, y así fue pronunciada la sentencia, que a los 3 susodichos españoles se los condenara y ajusticiara y se los colgara en una horca.
Así se cumplió esto y se los colgó en una horca. Ni bien se los había justiciado y cada cual se fue a su casa y se hizo noche, aconteció en la misma noche por parte de otros españoles que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido entonces que un español se ha comido su propio hermano, que estaba muerto. Esto ha sucedido en 1535, en el día de Corpus Christi, en la susodicha ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que nos va a contar Ulrico es la violencia a la que quedan condenados los españoles por parte de los indios. Y decía que esta escena es muy famosa porque mucho tiempo después la va a retomar Manuel Mujica Lainez en un cuento que se llama El Hambre, que justamente narra esto. Está en una colección que se llama Misteriosa Buenos Aires, que se propone contar toda la historia de la Argentina en distintas escenas, y arranca con esta escena. Ese cuento El Hambre narra cómo el hermano se come al hermano que recién habían ajusticiado. Así que bueno, arrancamos con Derrotero y Viaje a España y de las Indias. Esta literatura mucha gente no la lee porque dice no la voy a entender y demás. Como vieron, es sumamente explicativa y además es muy entretenida. Me hace acordar un poco también a retomar el tema de Martín Fierro, ¿no? Totalmente, la semana que viene. Los devoran los de afuera. La semana que viene. El tema del hermano y el devorarse entre ellos. Y ahora vamos a ver, qué es lo que vamos a ver la semana que viene, el Martín Fierro en relación con Borges. Claro. Como Borges va a decir, en la Argentina, está bien, nuestro ideal quizás sea la civilización, pero tendemos irremediablemente por naturaleza, digamos, o por cultura, a la barbarie. Entonces, además, esta literatura era pensada como literatura de aventuras, casi, porque además se publicaba, o sea, tenía que ser legible para el público, ¿no? Digamos, el público tenía que entretenerse cuando leía estos textos, y eso es lo que hoy la configura más como literatura que como testimonio, ¿no? Porque está en realidad mucho más cerca de la ficción. Acá en un momento cuenta que se cruzaron una víbora de 2 cabezas, ¿no? Cosas sumamente irrisorias para que la gente se enganchara. Este sería el primer comienzo, el más discutido porque la gente dice es en alemán, se publicó en Alemania y demás. Segundo comienzo, El Matadero, de Esteban Echeverría. Acá ya nos estamos metiendo con el personaje central de la literatura argentina en el siglo XIX y de la historia argentina en el siglo XIX, que es Rosas. Rosas, creo yo, que antes que un personaje político es un personaje literario. Todos estos escritores, Echeverría, Sarmiento, Mármol, Cazú y demás, se preocupan por delimitar el carácter de Rosas a través de sus textos. Y eso es lo que pasa en El Matadero. El Matadero, te decía que se lo considera el primer cuento, fue deliberadamente pensado como ficción, ¿sí? Y la peculiaridad que tiene es que por primera vez le da la voz al otro. En El Matadero por primera vez hablan los bárbaros, ¿sí? Que serían en este caso los matarifes, ¿sí? El cuento tiene 2 partes bien diferenciadas. La primera es toda una narración de una descripción muy minuciosa de lo que pasaba en los mataderos, cómo se mataba a las vacas y demás, un escenario muy sangriento, donde los chicos iban desesperados a agarrar las vísceras y las comían crudas y demás. Y una segunda parte en la cual se narra la historia de un joven, al cual no se nombra, que es unitario, tiene las patillas de unitario y demás, y va caminando tranquilamente y unos matarifes empiezan a agredirlo, lo secuestran, lo torturan, lo violan y el chico termina muriendo de rabia, literalmente. No lo matan, pero él le agarra un ataque de indignación tan grande que literalmente revienta de rabia. Y es muy curioso que una de las últimas frases de este cuento, en rigor la última frase es: el foco de la federación estaba en el matadero. O sea, el matadero funcionaría como una cifra de lo que era el país en ese momento, según Echeverría. Pero una de las frases que a mí siempre me queda rebotando de este cuento es: pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado en serio. Acaban de torturarlo y de violarlo y se lo tomó a pecho, digamos. Y se lo tomó demasiado en serio, porque es algo que se retoma en un poema que es La Refalosa, de Hilario Escasubi. Este poema cuenta de nuevo un método de tortura, por eso también se dice que la literatura argentina arranca con una violación, o la literatura argentina arranca exponiendo una violencia que después se va a retomar muchas veces a lo largo de la historia, ya sea con el irigoyenismo, con el peronismo, con la dictadura y demás. Y en este texto también lo que cuenta es un método de tortura que es la refalosa, que consiste en degollar a alguien y hacerlo bailar, refalar sobre su propia sangre. Y en un momento Rosas mismo habla y dice: fría estaba y desangrada, pero Rosas con todo eso se agachó, le pegó un beso y largó la carcajada. De nuevo este tópico de la risa y de,
es, ¿no?, como la barbarie cifrada en burlarse de los estereotipos que representan a los demás, ¿no? Totalmente. Entonces, el origen de la ficción en Argentina, en rigor, estaría puesto en El Matadero. El Matadero, que siempre va hermanado con La Cautiva, de Esteban Echeverría. Sí. Carlos Gamerro, que es un crítico argentino, dice: son como los hermanos siameses de la literatura argentina. No los puedes separar. No los puedes separar. Y Carlos Gamerro tiene una hipótesis muy interesante, que es: La Cautiva es pésimo, El Matadero es excelente. Y dice, en lugar de chantajear a los alumnos con... bueno, es el primer poema y demás, dice, parece más un chantaje que reconocer los méritos estéticos de La Cautiva, que no los tiene. Habría que operar por contraste, habría que ver lo bueno que es El Matadero en contraste con lo malo que es La Cautiva, ¿no? Porque en La Cautiva hay una idealización de los protagonistas que es tremenda, a tal punto que, por ejemplo, ella tiene un hijo, la protagonista se llama María, tiene un hijo, y al final nos cuentan que era virgen, por ejemplo, ¿no? Una cosa medio contradictoria, pero que tenía que ver con este discurso de, bueno, santificar a los protagonistas y condenar totalmente a los indios, cuando en realidad los indios no eran tan bárbaros como se pretendía demostrar, sino que los bárbaros en todo caso era la policía mazorquera y demás. Último comienzo de la literatura argentina, esto que es una joya, que es El Facundo de Sarmiento. De vuelta, un libro al que mucha gente no llega por cierto respeto o miedo, demás, y es un libro muy entretenido de leer, porque Sarmiento lo publica, él se va a Chile exiliado, y justo llegaba Rosas de visita a Chile. Entonces él quiere escribir esta proclama que va a publicar en forma de folletín en un diario en el que él trabajaba, para demostrarle a los chilenos lo que era Rosas en realidad y a quién estaban recibiendo. Sí. De hecho, este libro tiene una historia muy particular, que es que Sarmiento, como te digo, lo escribe al calor de los acontecimientos, lo dice textualmente acá, lejos del teatro de los acontecimientos, que Sarmiento, para chequear la veracidad histórica de lo que había contado, le manda el libro a Alsina. Sí. Entonces le dice, bueno, haceme las correcciones que vos consideres pertinentes. Sarmiento esperaba que le marcara unas cosas en el texto y demás. Alsina le manda un bibliorato, prácticamente con todas las correcciones, y se lo conoce como el otro Facundo. Mirá vos. ¿Sí? En las mejores ediciones de Facundo están publicados los dos, el Facundo de Sarmiento y el Facundo de Alsina, mirá, en la cual le corrige todas las inexactitudes históricas que comete Sarmiento al tratar de contar la historia de Facundo Quiroga. La hipótesis central de este libro es que Rosas convierte en método lo que para Facundo era pura intuición, ¿sí? Lo que este libro cuenta es: el suelo engendra caracteres. Los argentinos somos así porque nuestra tierra nos hizo así. De hecho, este libro es muchas cosas, entre ellas su manual de geografía. Hay un largo capítulo en el que él cuenta todos los accidentes naturales y demás del territorio. Entonces él dice, lo que en Facundo era pura intuición, puro entregarse a su barbarie natural, Rosas convierte eso en método, convierte eso en una disciplina. Sí, como lo racional por un lado de Rosas. Totalmente. De hecho, la clave de lectura del Facundo está en el subtítulo. El subtítulo es Facundo, civilización y barbarie. Sí. No es una adversativa, claro, no es una O, es una copulativa, es una I. Sí. Digamos, en nosotros conviven estas dos cosas, caras, que es lo que vamos a ver la semana que viene cuando veamos Borges. Cuando Borges diga, paradigmáticamente en el cuento La historia del guerrero y la cautiva, en el que cuenta estas dos cosas, ¿no? Somos, por un lado, la tradición europea, pero por otro lado somos también la barbarie típica de este continente. El Facundo es muy famoso por su primera página, que vamos a leerla porque es muy cortita, en la cual está la famosa frase, las ideas no se matan, que ahora vamos a contar que tiene una historia. Dale. Dice, a fines del año 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños del Sonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras, y viene la cita en francés, que yo no voy a reproducir en francés porque no sé francés, pero es, las ideas no se matan. El gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico, que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción y bien dijeron, ¿qué significa esto? Significaba simplemente que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido o no aquella protesta. ¿Por qué es tan paradigmática esta escena? Primero porque de vuelta tenemos la violencia marcada en el cuerpo, al igual que en El Matadero. Y en segundo lugar, por
la frase, ¿no? Primero porque la frase tiene un contenido político muy explícito. Las ideas no se matan, ¿no? Ligado a la persecución rosista. Sí. Pero por otro lado, el hecho político de que la frase esté escrita en francés, ¿no? Para Sarmiento leer equivalía a leer en otro idioma. Obligatoriamente, digamos, tener cultura era conocer otras culturas. Bueno, de hecho fue el que abrió el camino para que otros puedan leer, ¿no? Totalmente, de hecho él trae maestras inglesas a que enseñen acá. Pero, al mismo tiempo, en esa frase que pretende demostrar erudición, ¿sí?, Sarmiento queda representado en su espíritu más barbárico, porque cita mal. Primero, porque traduce mal, y uno podría decir, bueno, está apropiándose de la frase. Pero en segundo lugar, porque la atribuye mal. ¿Sí? Sarmiento le atribuye a Furtol una frase que en realidad corresponde a Diderot. ¿No? Entonces, lo que se ha leído en esta primera página del Facundo es, acá está todo el Facundo, y acá, es más, está toda la literatura argentina, ¿sí? Porque Sarmiento, pretendiendo demostrar su erudición, queda en realidad como un bárbaro porque está citando mal, ¿sí? Él pretende que la frase es de un autor cuando en realidad esa frase es de otro. El Facundo es un libro, ya para terminar, es un libro fascinante. ¿Estamos bien de tiempo? Me parece que sí, ¿no? Sí, estamos bien. Es un libro fascinante. De vuelta, Sarmiento lo publica en un diario en formato de folletín, o sea, pretendía que sea una lectura legible, ¿sí? No tenemos que pensar que es un libro totalmente inaccesible. Y es muy interesante porque Sarmiento es sin duda el mejor escritor del siglo XIX, digamos. Así como Borges lo va a hacer en el siglo XX, Sarmiento lo es en el siglo XIX en cuanto a técnica, en cuanto a uso del lenguaje, a refinamiento de la prosa y demás. Y fue un tipo muy prolífico. Vamos a aprovechar también, acá tenemos el Facundo, pero para recomendar también, por ejemplo, Recuerdos de Provincia, que es el gran libro en el que él cuenta su infancia con Doña Paula, Bajo de la Parra y demás, la historia que todos ya conocemos del Villiquen. Y también quisiera recomendarles otro libro que es Campaña en el Ejército Grande, que sería como el libro que cierra esta primera etapa de la literatura argentina que queremos, de la que queremos hablar hoy, porque Sarmiento en ese libro cuenta la batalla de Caseros, o sea, la batalla en la que cae Rosas, 1952. Y de vuelta queda expresado su espíritu de civilizado por un lado, pero bárbaro por el otro, porque Sarmiento en ese ejército no cumplió otra función que la de llevar los partes diarios. O sea, no cumplía ninguna función útil, digamos, no batalló activa, para nada. Y lo que cuenta en ese libro justamente es cómo él molestaba todo el tiempo en el campamento, cómo de repente surgió una batalla y todos iban hacia la batalla y él iba corriendo atrás con el aparato para tratar de registrar y lo corrían y demás. Ese también es un libro Sarmiento tiene también bueno, puede ser el precursor de del periodismo de guerra, ¿no? Totalmente. Tiene también el libro se me fue el nombre ahora, que plantea una ciudad ideal. Bueno, no importa, Polis es la última palabra, pero no me acuerdo el libro. Así que bueno, la invitación es a leer también el Facundo, que es una literatura sumamente accesible. Digamos, no hay que pensar que por ser una literatura de otro siglo y por tener toda la pompa que lo rodea va a ser inaccesible para leer hoy en día. De hecho, creo que es más legible hoy en día que el día en que se publicó, porque aparte cuenta, por ejemplo, intimidades de Facundo, cuenta amores de Facundo, ¿no? Es muchísimas cosas, ensayo sociológico, ensayo geográfico, ensayo histórico, es una obra, sin duda, el gran libro del siglo XIX es el Facundo. Está muy bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Enzo.